pues empezamos porque hay bastantes cosas que comentar, como podéis observar. Si queréis descargaros, os explico la mecánica. Donde aparece documentos está el PowerPoint que vais a estar viendo, de tal manera que lo podéis tener por si luego queréis revisarlo, comentar alguna cosa, verla. Bueno, pues como digo, en, en el eh, en la pantalla podéis encontrar, en vuestra plataforma, en vuestro ordenador, podéis encontrar documentos, y hay un documento que se llama cursos creativos, que es precisamente como se llama este webinario. ¿Vale? Y como digo, en cualquier momento yo estoy viendo vuestras preguntas, con lo cual si queréis formularme alguna cuestión, pues perfecto, por mí no hay ningún problema, al contrario. ¿Mm? ¿Por qué esto de no hay cursos, jugando con las dos palabras, con cursos y recursos, y también con creativos y recreativos? Bueno, la Editorial Enclave y la Universidad a Distancia de Madrid convocaron el año pasado un encuentro de profesores en el que bueno, pues tuvimos la suerte de contar, entre otros, con Ramón Besonías, que dibujó en aquel momento esta tabla periódica del aula creativa, donde intentaba no solo reflejar qué cuestiones aparecen vinculadas con la creatividad, sino también darles, con esa idea del visual thinking, pues darles una imagen visual, un dibujo divertido, gracioso, y en ese sentido también es en el que yo quiero centrarme en este webinario, es decir, en la parte lúdica, divertida, recreativa, que supone, a ver si pasamos a la siguiente, que supone en muchas ocasiones nuestro trabajo, nuestra tarea como profesores de español. Es decir, no solo ser creativos, sino ser recreativos, ser lúdicos, que es uno de los grandes objetivos que siempre nos hemos propuesto, que nuestros alumnos se diviertan, se lo pasen bien, no se duerman y aprendan al mismo tiempo que están eh, alcanzando los objetivos lingüísticos, los objetivos comunicativos, gramaticales, léxicos, por supuesto, que nos hemos propuesto. Junto con la cuestión lúdica, junto con un repaso, no penséis que vais a descubrir muchas cosas nuevas. Yo espero no sorprender, pero por lo menos aportar dos cosas. Una, algunas técnicas que a lo mejor todavía no habéis empezado a implementar o a utilizar en las aulas, por una parte, a partir de la experiencia, es decir, de cosas que hacemos, que yo hago. Es decir, ayer, sin ir más lejos, estuve aplicando con una 2-2 una de estas técnicas, pero, como digo, he incorporado al tema de los juegos y a la cuestión lúdica, a este repaso que vamos a hacer por todo lo que los materiales, los manuales, el boca oído de los profesores de, pues yo he hecho un bingo en clase, pues yo he llevado hoy estas fotografías. Bueno, aparte de todo eso, he intentado también combinar en algún momento las dinámicas. Es decir, los juegos no solo son juegos, son también a veces dinámicas para fomentar, para incentivar la creación del grupo y la posibilidad de que no solo se lo pasen bien nuestros estudiantes, no solo aprendan, sino también que en ese, como decir, propósito de hacer unas clases interesantes, divertidas, lo que nos encontremos sea también una consolidación del grupo, de que los estudiantes vayan sintiendo la necesidad de comunicarse con su entorno, en este caso con sus compañeros, ¿no? Bueno, y como digo, vamos a ver dinámicas, vamos a ver también, sobre todo, hacer un repaso por los elementos lúdicos más conocidos, más convencionales, pero que siempre suelen dar buenos resultados. Y para eso, pues
vemos en esta primera diapositiva lo de el recreo, la recreación, el descanso en la clase de L y algunos antecedentes. Como sabéis, el juego se introduce en clase especialmente con los enfoques comunicativos, ¿no? El juego ha sido un buen aliado del profesor, pero no olvidemos que en la mayoría de los casos el juego se ha diseñado para enseñar mucho léxico. Ahora en el paso que vais a ver, veréis que los juegos se utilizan muchísimo para aprender léxico y en menor medida gramática, ¿eh? Es como si el léxico siempre diera más juego, ¿no? Por tanto, yo quisiera ir haciendo una gradación, ¿eh? Ir de las letras a las palabras, luego a la gramática verbal, a la construcción de frases, y vamos a ver si eso, junto con el propósito de mirar algunas técnicas de dinamización, de trabajo en grupo, en equipo, pues sirve. Esto que veis aquí es uno de los clásicos. Por eso empiezo, no porque sea por la A, ni siquiera porque sea un juego que yo creo que todos hemos jugado en el A1 con nuestros estudiantes, sino también porque parte de algo tan sencillo cuando se domina una lengua, como deletrear. Es decir, partimos de la letra, del alfabeto, para construir palabras, ¿no? Por tanto, el primer juego que se introduce, no cronológicamente, pero sí el primer juego nivelado, ¿no? Yo creo que no hay otro que juguemos antes que este, por lo menos yo creo que este es el primero que juego con mis alumnos, también el Veo Veo, por ejemplo, es decir, que nos sirven para adivinar, imaginar palabras que empiezan o que terminan por una letra determinada, pero este nos permite sobre todo que cada uno de nuestros alumnos salga a la pizarra, sea el protagonista durante algunos minutos, y que él tenga que, o ella tenga que poner una palabra, los demás deletreen, los demás adivinen, los demás sepan que sabe más o menos. Yo lo tengo muy fácil porque siempre cuando pongo el ejemplo pongo mi apellido, ¿no? Como mi apellido Puertas también a su vez es una palabra, pues me sirve un poquito de, digamos, de broma con los estudiantes, ¿no? Para que vean que sirve cualquier palabra, ¿no? De nuestro entorno. Estoy hablando, yo juego normalmente, ¿no? Salvo por problemas horarios, con este juego yo lo utilizo en la tercera, máximo cuarta hora de clase. En este caso, como yo tengo clases de 2 horas, pues en la segunda sesión de 1 a 1, con principiantes absolutos. Y es sorprendente la cantidad de palabras, siempre lo digo, es sorprendente la cantidad de palabras, no creo que sean solo los polacos, donde ahora trabajo, con quienes trabajo fundamentalmente, la cantidad de palabras de español que saben, la cantidad de palabras de español que hay en el ambiente. No sé si estáis de acuerdo o no. Entre otras cosas, no sé si estáis de acuerdo o no, porque he perdido, seguramente por algún fallo mío, perdón, no quería todavía pasar. He perdido no las he perdido, están por aquí. Entonces, a ver si puedo recuperar vuestras preguntas, porque no sé si hay alguna que yo me haya perdido, ¿vale? A ver si puedo recuperar esto, ¿vale? No puedo ver ahora mismo vuestras preguntas. Ah, sí, ya, ahora sí. Vale, y bueno, veo que Malena, que está en la organización, aunque no se le ve, yo quiero agradecerle porque, entre otras cosas, ella está haciendo el soporte técnico y veo que ha contestado a Angie el tema de que tiene que ir al apartado documentos para poder desconectar el PowerPoint y así tenerlo ya en vuestro equipo cuando queráis. De todas maneras, si necesitáis en algún momento el PowerPoint, pues podéis escribirme
y yo os lo envío, os lo mando. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que, o decía yo, que uno de los primeros juegos, que es el del ahorcado, el más sencillito, otro de los juegos donde se parte de la letra y se forman palabras es el clásico Scrabble. Hay versiones ahora, yo es con la que estoy trabajando, que es con dados. Ya el juego, un juego que sacó el Cervantes en la primera edición del día E, del Día del Español, había esa posibilidad de tirar dados y con los dados, con las letras que salieran, formar palabras, ¿no? Bueno, pues el Scrabble es otro de los juegos que dan juego, que nos permiten no solo introducir el elemento lúdico en la clase, sino que además lo podemos hacer de mil maneras. Es decir, sorteando letras, sacándolas al azar de los dados, haciendo recortes con papel, con cartón. No es necesario utilizar el, el, el juego clásico, alguna de las versiones de apalabrados o de Scrabble. Sabéis que apalabrados también está en internet o es una aplicación de móvil y demás, que es como la versión española del Scrabble. Aquí veis que no he puesto una versión española precisamente del juego, sino que saqué o sea, hice la fotografía que podéis ver, decir, oye, pues, habiendo tantas imágenes de Scrabble en español, ¿por qué la sacas en turco? Esto que hay ahí no es ni siquiera polaco, es turco. Es un guiño a un taller que di hace como 2 meses en Turquía, donde hablé también de juegos, pero sobre todo es un recordatorio de que tengáis cuidado con el alfabeto, es decir, que aparezcan las letras del alfabeto hispano y que no utilicemos las versiones, pues no sé, francesa, turca, alemana o inglesa o polaca del juego, sino que si nos lo hacemos nosotros mismos, pues tengamos en cuenta el alfabeto, es solamente una cuestión. Y como veis en la guía del profesor de Nación A1, pues explica cómo podemos hacer en clase, cómo podemos jugar al Scrabble de una manera sencilla para quien no lo haya hecho todavía. Bien, como veis, siguiendo con esto de los juegos de léxico, del repaso de vocabulario, a partir de letras, para construir palabras o para detectar o para encontrar palabras, otro de los digamos clásicos de esos juegos que se inspiran en pasatiempos de periódicos y revistas, antes de que se inventaran los sudoku, por cierto, pues son estos juegos léxicos, ¿no? De sopa de letras, en los que a veces con definiciones o a veces en un campo semántico, pues vamos a poner solamente, pues por ejemplo, miembros de la familia, o vamos a poner solamente meses, o vamos a tener que encontrar en esta sopa de letras, en ese tablero, pues vamos a tener que encontrar las no sé, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Pues pantalón, tal. Y bueno, pues como sabéis, estas sopas de letras tienen la ventaja, como todos los juegos, no solo de ser divertidos, de servir como un repaso al final de un tema, de una lección, de un contenido, de un apartado, sino que también nos introducen en el aula elementos relacionados con la competitividad, con quién es más rápido. A veces esa diversión también puede ir acompañada del trabajo en equipo, pues que varias personas tengan que ganar a otro equipo si jugamos en parejas o jugamos en grupo, pues saber qué equipo termina antes, ¿no? Incluso que ellos mismos pueden diseñar esta sopa de letras, que digo, yo creo que no hay ni un solo libro de español como lengua extranjera que no tenga una sopa de letras, ¿no? Es decir, en el caso de los libros de Enclave, en casi todos los libros, los manuales, aparece una sopa de letras. De todas maneras, y para quien no lo conozca, le recordaré que hay un libro, concretamente, de Baltasar Pena, que es solo
de juegos para llevar a clase, nivelados, como veis. Por ejemplo, aquí os volví a poner una sopa de letras. En este caso, ya no para trabajar letras que nos lleven a palabras, sino letras en un tablero que nos permitan diferenciar indicativo de subjuntivo, por ejemplo, ¿no? El libro en cuestión, que es un libro que ya tiene un añito, un año y medio, se llama Juegos y actividades en la clase de L, y a mí me sirvió para ir buscando qué tipología de juegos aplicamos, ¿no? Porque hay cursos en los que no hago determinados juegos, pues a lo mejor en este semestre no hago los barquitos, hay otros que siempre los hago, ¿no? Y me siento además cada vez más a gusto, y espero que eso también sirva como elemento de reflexión eh, cuando empiezo a trabajar con un grupo dinámicas y prácticas de juegos. Digamos que yo no paro y el grupo tampoco, es decir, parece como que hay mayor contraste entre la parte seria y la parte divertida, ¿no? El otro día no era un grupo mío, estaba haciendo una sustitución y jugamos con un juego que luego os voy a presentar para repasar vocabulario, el doble, y cuando les quité el juego me miraron, en fin, no voy a decir con odio, pero sí un poco como, venga, hombre, vamos a seguir, si nos lo estamos pasando bien, ¿no? Lo que pasa es que no siempre podemos estar jugando. Desgraciadamente, la infancia acaba, los juegos acaban, o por lo menos se transforman en otra cosa, y bueno, son un recurso muy adictivo también en la mente del profesor. Es decir, ya todos los juegos te parecen pocos y estás pensando, a mí me pasa, ya cuando entro en alguna tienda donde hay juegos, sean didácticos o sean juegos normales, cuando voy por un bazar, ¿no? Que a veces me pasa que estoy paseando por un sitio y digo, bueno, esto se podría aplicar, y si a esto le doy una vuelta, y si lo cambio, ¿para qué nivel sería, no? Es decir, yo me surto de cosas que están en los libros, os presento cosas que están en los manuales, pero a veces también eso es insuficiente y tenemos que crear nuestro propio material, como vais a ir viendo. Otro de los recursos, bueno, veo que no me preguntáis nada, luego me imagino que no os interesa nada de lo que estoy diciendo, o que todo está muy claro y que compartís conmigo algunas de las opiniones que estoy diciendo, ¿no? Bueno, como comento, uno de los juegos también que se inspiran en los pasatiempos de revistas y periódicos, otro clásico, pues es el crucigrama. Los crucigramas, las definiciones, con dos niveles, ¿no? El más sencillito, que es el crucigrama, aquí os he puesto un ejemplo. En este caso, como se trata de un libro, perdón, se trata de Bienvenidos, que es un libro de F, de fines específicos, pues ya en este caso se trabajaba especialmente pues el contenido turístico del tipo de barco, pues un yate, ¿no? ¿Cómo se llama? Subir a bordo y tal, embarcar, etcétera. Entonces, siempre los crucigramas tienen la posibilidad de abarcar un campo temático, en este caso tan específico como el de los viajes, el de los cruceros y demás. Otro más normalito, el de la familia, ¿no? El campo léxico o semántico de la familia, que como veis está en el cuaderno de actividades de Nación, que se basa en lo mismo, en que las letras se crucen, que no sea demasiado difícil. Y a mí sí me parece un poquito más difícil, es decir, un poco más complicado y hasta más divertido, porque puede convertirse casi casi en una gincana si lo llevamos a clase convertido en dinámica. Es el criptograma, es decir, a partir de determinadas letras que aparecen en las definiciones previas, ¿no? Pues podemos encontrar una palabra clave, una palabra final, ¿no? Que nos descubra algo nuevo, como un mensaje cifrado, un mensaje secreto, ¿no? Como digo, yo creo que todavía tenemos una visión muy estática de la
de la función de los libros, ¿no? Es decir, vemos los ejercicios terminados y la percepción que tenemos es que hay que llevarlos al aula tal cual, ¿no? Y yo creo que justamente de lo que se trata es de darles un valor dinámico muchas veces. Luego voy a ejemplificar esto, ¿eh? Lo vais a ver, porque me baso en la experiencia de lo que estoy haciendo, que son juegos en los que se implica también el movimiento y la dinámica. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis porque aquel me pregunta, ¿te refieres a dados con letras o los dados comunes con números y dependiendo del número indicado pensar una palabra con ese número de letras? Ah, bueno, esta era una pregunta de hace 8 minutos, por lo que estoy viendo ahora, perdón, que no lo había podido leer antes, y eh, lo voy a contestar, aunque esto era sobre el Scrabble. No, no, cuando hablo del Scrabble, en la diapositiva, luego cuando la volváis a ver, si os habéis descargado el PowerPoint, verás que hay una explicación que encontrarás fácilmente en la guía del profesor de en acción, por ejemplo, pero hay más sitios donde se podría encontrar esa explicación. Es un juego de Scrabble, pero convertido en dados. En este caso, la guía en acción te dice cómo hacer un Scrabble con fichas hechas por ti mismo. Pero lo que yo estoy comentando es un juego que desgraciadamente no tengo aquí, me lo he dejado en mi mesa de trabajo, porque no lo había introducido en las diapositivas exactamente, que es un juego, bueno, concretamente, perdonad que haga publicidad, en una tienda que se llama Tiger, ¿m? Pues hay un juego que es el Scrabble convertido en dados. Entonces hay 15 dados y en cada cara del dado, claro, 15 por 6 son 90 caras, pues aparecen letras y cada una de ellas lleva un punto. No sé si, Raquel, con esto aclaro tu pregunta. ¿Vale? No, no se trata de si sale el uno tengo que buscar una letra de una sola, una palabra de una sola letra y si sale 6 una palabra de 6 letras. No, eso sería otro juego y estaría bien. Bueno, y Conchi también había comentado hace un momentín que lo que digo no es nada nuevo, efectivamente, ¿no? Porque la cuestión precisamente es, hoy vamos a hacer un repaso de juegos que hemos llevado al aula, yo creo que todos hemos llevado al aula, con buenos resultados. Yo voy a introducir una cuestión que seguramente tampoco sea súper novedosa, porque lo que quiero es hacer un repaso precisamente de qué recursos tenemos en el aula a partir de juegos que podemos encontrar en la web, podemos encontrar en los libros, en los materiales complementarios y a los que nosotros le damos un tinte, un matiz, un algo personal. En lo que estoy muy, muy de acuerdo, Conchi, totalmente de acuerdo contigo, claro está, es en que los resultados, tú dices que sirve para repasar lo aprendido con muy buenos resultados. Hay algunas de estas técnicas que sirven para repasar, pues por ejemplo esta diapositiva que estamos viendo de crucigramas y criptogramas, evidentemente no se puede hacer para presentar vocabulario, es decir, yo nunca lo haría, ¿no? Pero en el caso de las de los memory, por ejemplo, que ahora veremos, pues sí que nos permiten presentar vocabulario nuevo, ¿no? Hay que saber la técnica, muchos de vosotros estoy convencido que no solo la sabéis, sino que la aplicáis, pero mi función hoy aquí es un poco guiaros para comentaros qué tipo de cosas podemos estar haciendo mejor en algunos momentos para sacar el máximo partido a, a las a las actividades lúdicas, ¿no? Ya Malena le ha comentado a Nines que efectivamente y desgraciadamente en esta plataforma no podéis ver las preguntas de los demás, por eso yo estoy contando qué y quién me pregunta algo, ¿no? Y bueno, pues intentando dar una explicación, pero insisto, si no si no es clara la explicación que yo doy, pues a través de las preguntas
me volvéis a preguntar y yo intentaré aclararlo al máximo. Pero como digo, todos estos recursos y estos juegos tienen la ventaja, insisto en lo que decía Conchi, de que dan muy buenos resultados, tanto por el clima, el diálogo que permite en clase, el buen ambiente, eso, sobre todo el buen ambiente, y por otra parte, por el hecho de que implican más a los estudiantes en hacer cosas, pensando que no solo están aprendiendo, sino que también se están divirtiendo, ¿no? Que es para lo que siempre hemos usado el juego. Bueno, aquí como veis, vuelvo a poneros otro criptograma. Este es un poco más difícil, también como veis siempre con campos temáticos. Este lo he extraído del libro que citaba antes de Baltasar Pena, ¿no? Que es específico de juegos. Hay juegos para el A1, para el A2, para el B1, y son juegos muy clásicos. Es decir, es que en juegos es muy difícil innovar, es muy difícil hacer juegos realmente nuevos, ¿no? Trabajamos a partir de juegos que ya el estudiante conoce pues, por su vida, y así no hay que explicarles la mecánica, ¿no? Si jugamos a los barquitos, al ahorcado, al tres en raya, o pues no sé, al veo veo, tal vez el veo veo es el más cultural y el que no está en todas las sociedades, o está en pocas sociedades, pero todos estos juegos tienen la ventaja. Imaginaos por ejemplo el bingo, pues hay que explicar muy poco, porque yo creo que en casi todos los países, yo he dado clase en Argelia, y el bingo, bueno, no voy a decir que estuviera prohibido, pero no era culturalmente, no estaba muy aceptado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo, primero, de explicación, y segundo, de desactivar el rechazo, ¿no? Porque en algunas culturas el juego también puede estar perseguido, puede ser pecaminoso, pero bueno, en general el juego suele ser bien recibido. No me enrollo más, y este sí que es un juego que, aunque es mundialmente conocido gracias a la televisión, que ha servido de inspiración, incluso pues por ser un juego claramente, digamos, filológico, ¿no? El pasapalabra, ¿no? Yo creo que casi todos los estudiantes de español han podido ver una versión en su país de pasapalabra y saben cómo funciona. No solo lo podemos hacer en clase, pues con definiciones. Yo siempre propongo que en la medida de lo posible sean ellos, sean los estudiantes, los que, o bien como deberes para casa, o bien como trabajo en el aula en equipo, y así de esa manera también utilizar el diccionario, o utilizar, bueno, eh, las tablets, los iPhone, los dispositivos móviles con los que ellos ya van pertrechados a clase. Es decir, muchas veces no hay que mandarles fotocopiado o escaneado una ficha de un juego, porque se les puede decir, bueno, como te han tocado estas palabras para el Scrabble, ¿no? Para formar palabras, o para tal, hazle una fotografía, o los dados para contar una historia, hazle una fotografía, porque todos llevan ahora, por lo menos mis estudiantes, yo me imagino que los vuestros, salvo que tengan 8 o 10 años, pues también llevarán un teléfono móvil con una cámara, con lo cual eso nos ha facilitado. Y ya por si fuera poco, pues en la web podemos encontrar todo este tipo de juegos. Por ejemplo, yo encontré ahí en esa dirección que veis, pues un pasapalabra. En este caso es un poco complicado, porque el campo temático que elige es el de los instrumentos musicales, y hay definiciones que yo mismo no sabría responder. Me imagino que es un español fines musicales específicos, ¿no? Un EFME o algo así. Pero en general, lo que nos da idea es de que si entramos en una página que tiene muchas herramientas creativas, que es Class Tools, luego si queréis os lo escribo, es decir, herramientas para clase. Bueno, pues hay luego uno en donde vais a poder ver una herramienta que yo creé en esta plataforma, en esta página. Bueno, pues
en muchos casos los juegos los podemos hacer virtuales. Veis que aquí, por ejemplo, dan 10 minutos, te va poniendo las definiciones, o sea, te va leyendo o tú puedes escuchar las definiciones de las palabras y demás. Pero no hace falta conformarse con lo que ya han creado otros, sino que nosotros mismos podemos hacerlo, podemos diseñarlo o podemos pedir a nuestros estudiantes, esa es la propuesta que yo siempre hago, que sean ellos los que como una actividad de clase, pues puedan trabajarlo, ¿no? Y puedan hacer su propio pasapalabras y competir en equipos y ver, pues, quién es más inteligente, o más rápido, o más listo, o más guapo, ¿no? Es decir, ese juego de vamos a ver quién gana, ¿no? Y siempre el prurito de quiero ganar, quiero ser el mejor, aunque luego todo se quede pues en un todos hemos ganado porque todos nos lo hemos pasado bien, hemos aprendido, nos hemos divertido. Bien. Otro de los juegos hiper famosos, es decir, que no podemos descubrir nada nuevo con esto porque se ha hecho de todo absolutamente, es el juego de la oca, ¿no? Hay juegos de la oca en casi todos los manuales, especialmente en los manuales para los más jóvenes, niños, para adolescentes. Hay juegos específicos de juegos culturales, ¿no? De irse moviendo por diferentes países o por comunidades autónomas. Ahí el dado y las fichas van a ser parte fundamental y preguntas que están adecuadas pues al nivel de los alumnos, de los concursantes, entre comillas, ¿no? De los participantes, y como veréis, la OCA es uno de los juegos que más variantes tiene, ¿no? En este caso, en un libro también de fines específicos, en Conexión Plus, pues para personas que están preparándose para el mundo sociolaboral y demás, pues se introduce este juego de la OCA, donde no solo hay contenidos gramaticales o léxicos, sino que también hay contenidos culturales. No siempre es una respuesta única. Estoy viendo aquí, por ejemplo, ahora estaban trabajando en esta unidad la comida y demás, pues en un minuto hay que explicar cómo se hace un huevo frito o describir el plato más típico de la comida de tu país, ¿no? Junto con ese típico, un paquete de, una bolsa de, una lata de. Es decir, eh, preguntas o actividades muy diferentes, muy dispares, que luego el azar te va marcando si son más fáciles, más difíciles, si avanzas o si retrocedes, ¿no? Es lo mismo que pasa con con esta otra variante de la OCA y del Monopoly, porque como veis va mezclando la estructura, el tablero del Monopoly, de las calles, de las ciudades, de lo que cuestan, de si aciertas o no la pregunta, y de si pasas por la salida, pues te dan una serie de puntos adicionales. Y como veis, aquí el tablero que está en el propio libro, pues te da las reglas de juego, ¿no? Bien. Otro de los juegos que no puede faltar, que no falta, que no ha faltado nunca, especialmente para introducir imagen y letra y escritura, es el dominó. Sobre todo en niños más pequeños, pues el dominó de animales o el dominó de frutas o el dominó de profesiones, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de dominós, que hay muchísimos, especialmente para pequeños, también se puede utilizar con una variante gramatical. Como veis, antes comentaba, siempre ha sido más fácil para introducir léxico y hay que romperse un poquito más la cabeza para introducir elementos gramaticales, por ejemplo, en un dominó. Yo creo que está bastante conseguido, bastante bien hecho en el caso de esta actividad de Baltasar Pena, donde, como veis, utiliza los pronominales, verbos de A1, pues de desayunar, dormir, ir, verbos básicos de actividades más o menos cotidianas, con la característica en este caso de la pronominalidad, para
tener que unir o juntar el os con levantáis, por ejemplo, ¿no? Y no con el desayunáis ni con duermen, ¿no? Bueno, pues esta idea del dominó, que como digo, y es lo que quiero resaltar, viendo cómo la han puesto en práctica otros autores, otros profesores, lo que vamos compartiendo en las redes, al final del PowerPoint y del webinario os contaré dónde podéis ver también o contrastar experiencias, ideas, propuestas de juegos, incluso a veces manuales, materiales, en diferentes blogs que están activos, que además son referencias en el mundo del español porque son unos blogs bastante serios de gente que trabaja a pie de aula, que comparten los materiales que hace y demás, ¿no? Lo que no sé si alguna vez habéis trabajado con esta forma, esta propuesta, esta variante del dominó, que es el dominó por objetos, o de objetos, ¿no? Yo os voy a enseñar, aunque no me estoy viendo en la cámara, espero no haber metido la pata en nada. Bueno, pues es que vale, ya me veo. Porque ahora voy a enseñar esto, que no lo puse en ninguna diapositiva, lo podía haber puesto en una diapositiva, pero bueno. Esto es un juego comercializado, además yo lo compré aquí en Polonia, y son los juegos que luego utilizamos en familia, con mi hijo, y que nos permiten, bueno, pues hacer muchas cosas en común, despertar el interés y despertar también la curiosidad, la competitividad sana, ¿no? Bueno, la rapidez, la agudeza visual, el desarrollo también lingüístico de los niños y de los mayores y la comunicación entre nosotros. Bueno, pues juegos como estos, que son imágenes sueltas y que nos pueden permitir hacer lo que cuenta la guía del profesor de en acción en este escaneado que os he hecho. Ajá. Y ahora Raquel hablaba me refiero al juego de dominó. Ah, vale. Dominó de objetos, pero no sé cómo lo decía. Bueno, yo voy a explicarlo y si Raquel tienes alguna duda, pues yo te leo, ¿vale? Se trata de no buscar exactamente, como veis en la explicación, no se trata de buscar exactamente la pieza que encaja, porque si yo juego al dominó normal y tengo una ficha de 6-4, o pongo un 6 o pongo un 4, ¿vale? O un doble 6 o un doble 4, vale. Pero y si juego con animales, pues donde está el elefante y donde está la foca, pues tengo que poner foca o elefante, no me permite más cosas. Este tiene la ventaja, no sé si va a salir bien, porque no está, bueno, no puede salir bien porque estoy enseñando las instrucciones, pero no lo he preparado, como veis. Aquí, ¿veis? Por ejemplo, hay animales y hay, a ver si se ve bien, un cohete, ¿no? Como diría Broncano, un humorista que sale con Buenafuente, un cohete. Bueno, el cohete y el león. Bueno, a veces es difícil encontrar semejanzas, pero, por ejemplo, como no hay una semejanza única, algo único, yo podría decir, si la fuente de referencia es el león y tengo que poner un objeto y tengo varios, puedo decir, los dos son muy rápidos o los dos en este caso son de color marrón, ¿no? Y claro, cuando yo pongo el cohete encima del león, pues me vuelve a aparecer, ahora en este caso, el cohete, a ver si... Estoy moviendo mal, es que es difícil verse Y ahora me sale, no sé si lo veis bien, me voy a apartar, vale, y una flor. Bueno, pues a lo mejor ahí es más difícil encontrar la relación entre una flor y un cohete, pero a lo mejor sí esta era la que ya teníamos antes,
pues no es herbívoro, el tigre no es herbívoro, no come flores, no tiene por qué ser siempre positivo, pueden ser en negativo, ¿no? No come flores. Y en este caso, si quitamos la flor y ya lo que aparece es una almana, a ver si... Estoy complicado esto de, de variar de izquierda a derecha. Bueno, pues la almana está encima de un nenúfar o de una flor o vive en el campo rodeado de flores. No sé si veis, esto evidentemente estoy jugando yo solo conmigo mismo, ni siquiera con vosotros, que no tenéis eh, las, eh, las imágenes. Pero, como digo, en clase con un grupo repartiendo las tarjetas o las fichas y haciendo pues que valga sobre todo la imaginación, ¿no? El poder inventar cosas, el poder hablar, el poder pelearse. Insisto, yo lo hago en clase con unos resultados bastante buenos porque sobre todo se divierten, se lo pasan muy bien. Yo creo que todos lo hemos visto. Y otro de los clásicos, voy a ir ahora un poquito más deprisa, los barquitos. Los barquitos lo podemos jugar sobre todo eh, desde el punto de vista gramatical con las personas, con las formas verbales, donde cada uno pone la forma verbal que quiere. Es parecido pues al bingo también, que luego veremos en otro momento, donde se trata de colocar, de que te adivinen, de que tengan que decir la palabra. Como veis, todo esto está desarrollado en varios blogs, en libros, en manuales y demás, y por tanto, a veces lo difícil es encontrar el soporte técnico, es decir, la ficha. Eh, Porque claro, a veces yo entro en internet y digo, venga, imágenes de, pues no sé, por ejemplo, objetos de clase, pero puedo también pasarme no haber modulado perfectamente el vocabulario de A1 o de B2 con el que voy a trabajar ese léxico específico o con el que voy a introducir nuevo vocabulario. El memory nos permite introducir vocabulario, lo he dicho antes. Una de las condiciones del memory que acabo de mencionar es que las palabras que se introducen sean las adecuadas al nivel, por tanto que el material se haya sopesado, se haya evaluado y pensado su utilidad para el nivel. Y por otra parte, y esto ya a efectos prácticos, y me imagino que lo habéis descubierto, lo importante no es localizar dónde está, pues no sé, una mesa y el dibujo de la mesa o la fotografía de la mesa, si estaba, no iba a la izquierda o abajo a la derecha o en el centro, sino que lo importante es identificar, como pasaba en el dominó, identificar un objeto y una palabra. En ese sentido, yo cuando juego con los memory, para no alargarlos mucho, siempre hago que empiecen levantando la imagen, que ellos mismos digan qué creen que es esa imagen. Y luego mantengo, cuando no se ha conseguido emparejar la palabra con la imagen, es decir, yo levanto la imagen del televisor y cuando levanto una palabra me aparece ventana. Evidentemente un televisor es una ventana al mundo, pero un televisor no se llama ventana. Por tanto, lo que hago es que oculto, cierro, para seguir dando la sensación de que estoy jugando a un memory, eh, oculto, vuelvo, digamos, boca abajo la imagen, el dibujo, la fotografía, en este caso de la ficha de la televisión, pero mantengo abierta la ventana. En este caso, la ficha de la ventana la sigo dejando al descubierto. Primero, no tardo tanto, no yo, no tarda tanto el grupo, no se dilata tanto el juego y me centro en los contenidos realmente para mí importantes, que son en este caso lingüísticos, es decir, aprendizaje, memorización, recordatorio, incluso ortográfico, cómo se escribe ventana, se escribe con B o con V. Como veis, ese juego del memory que acabamos de ver, o este otro, que también todos hemos jugado, del quién es quién, decía antes, lo difícil a veces es saber
dónde encontrar el material, y un material que se haya preparado no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista didáctico. Es decir, en qué nos tendremos que fijar para describir personas, por ejemplo en el quién es quién, pues el tema de las gafas o el tema de la barba o el pelo largo, el pelo enrozado, el pelo liso. Eh, hay un material complementario al que podéis acceder, que son las fichas de Generación 3.0. Como Generación 3.0 es un material, un manual para adolescentes, para chicos de 12 a 16 años aproximadamente. Se puede utilizar en la adolescencia, pero tiene un universo muy cercano, muy familiar a los estudiantes de secundaria, a los preadolescentes, como digo, y en este manual que está muy volcado casi a los millennials, ¿no?, que se llama ahora, que está volcado al uso de nuevas tecnologías, a la introducción de las TICs y de las plataformas y de las aplicaciones en el aula. Hay unas fichas que están disponibles en la extensión digital de, de Enclave L, que podéis utilizar como material complementario en vuestras clases, tanto si usáis el manual donde en la guía del profesor especifica, pues estamos en la lección 3 y ahora que toca describir, pues puedes descargarte la ficha 9 y vamos a jugar a un quién es quién, y te explica cómo jugar a un quién es quién por si alguien no lo ha hecho nunca, y da explicaciones de cómo hacerlo didácticamente, puesto que no se trata de un juego como el que pasa el domingo por la tarde jugando con la familia o va al bingo, sino que se trata de llevar a clase un juego didáctico de aprendizaje que nos sirve para relajarnos, para divertirnos, que hay momentos en los que introducir los juegos, el momento de introducción de los juegos, esto está en cualquier teoría, en cualquier momento de análisis de una secuencia didáctica, el momento de introducir los juegos, dependiendo de sus características, es o como inicio de una sesión, lo que tradicionalmente se llamaba el calentamiento de una sesión, o como cierre de la sesión para repasar, para volver a ver el material, el léxico que se ha podido trabajar en una sesión, o para hacer de transición entre una actividad de una carga cognitiva alta a otra actividad no solo de carga cognitiva alta, sino de introducción de contenidos, y la actividad de transición nos permite pues no solo repasar, sino también introducir nuevos elementos, y siempre en el caso de las actividades de inicio, donde no hay una duración determinada y no pasa nada si la gente se va incorporando, porque estamos en el juego, no están perdiendo nada importante de la clase. Igual que al final las actividades de cierre nos permiten no solo repasar y pasárnoslo bien y llevarnos un buen sabor de boca, sino que también nos permiten prolongar más o menos en función del tiempo que nos sobra. Es decir, ya hemos conseguido llegar a los contenidos que nos habíamos propuesto, a los objetivos que teníamos que presentar en esta clase, y ahora es el momento de prolongar o acortar una actividad, porque no importa llegar hasta el final, lo importante es divertirse. No sé si habíais reparado en alguna ocasión en estas características, pero como digo, eso es lo que dice la teoría del juego aplicado a a la clase, ¿no? Bien, como veis aquí, ya antes mencionaba lo de los blogs, 12DL es uno de los blogs, Dani Hernández es uno de los blogs más activos que ahora mismo podéis encontrar en el ámbito del L, y es curioso, bueno, este juego es de la tienda Tiger de la que hablaba antes. Yo lo tengo aquí para que lo veáis ahora. Me lo he traído de clase porque hoy además que es del escolar, pues yo tengo clase, pero una clase muy especial de literatura, y hoy pues no tenemos clase en el Instituto Cervantes, y me imagino que también por eso algunos de nuestros compañeros estarán examinando, evaluando a los del escolares que son esta mañana y no habrán podido participar aquí. Lo siento, porque no han podido asistir. Espero que luego esto lo vean en
en grabación, porque sabéis que luego la editorial lo va a colgar en su página y estará grabado, se está grabando para eso, por si alguien luego lo quiere ver. Y como digo, este juego siempre hay que llevar dos juegos, es decir, hay que tener uno con el que, por ejemplo, en este caso, aquí ProfeDL ha mantenido pues más o menos una cierta coherencia, aunque no del todo, ¿no? Pues ha mezclado no sé, pues ¿cómo decir? La chaqueta o la camisa o la blusa de una chica con los pantalones de un señor y una imagen pues más o menos desenfadada o más o menos aburrida del tipo de la golfa o de la chica pelirroja y demás. Bueno, de lo que se trata este juego, si lo habéis hecho alguna vez, pues me podría dar la explicación. Yo como lo hago es que reparto fichas y cada pareja, cada grupo, cada persona monta un personaje. Y luego, por eso digo que hay que tener dos cajas similares, y luego en la mesa central, digamos que disperso todas las imágenes, todas las fichas de otro puzzle, de otra caja de puzzles, y hay una persona que no ha visto cuál es la composición de la imagen y tiene que ir reconstruyéndola a partir de las descripciones que le hace la persona que formó esa imagen. Evidentemente, si él dice, bueno, pues es un señor, el otro puede preguntar, ¿y tiene bigote, tiene gafas, está calvo, tiene el pelo largo? Con lo cual se promueve la interactividad. Es como todos los juegos son perfectos, o por lo menos se acercan a la perfección didáctica que buscamos, cuando provocan una necesidad de conocimiento, es decir, cuando en su propia construcción hay un vacío de información. Es decir, yo necesito saber algo más. A mí no me basta con que me diga es un señor. A lo mejor tengo 7 señores y 3 de ellos tienen gafas, ¿vale? Pero es que ahora necesito saber el color de ojos, porque eso es lo que me va a diferenciar las fichas que yo tengo delante. Y si tú no te acuerdas de describirme eso, porque a lo mejor no tienes el vocabulario todavía consolidado, va a ser en la interacción entre alumnos donde se va a poder aprender más y donde se va a necesitar colaborar con el compañero. Por lo tanto, este tipo de juegos que son muy sencillos, que además ahora son muy accesibles, porque o en las fichas de la extensión digital de Enclave L, disponemos de un montón de juegos que han creado las autoras del manual y de la guía del profesor para que sean descargables por los profesores y las podamos llevar, utilizar en clase y manejar a nuestro antojo y en el tiempo y con los tiempos y los momentos que nos parezcan oportunos. Podemos encontrar este tipo de juegos en un montón de tiendas especializadas o de tiendas no especializadas, pero ahora mismo digamos que estamos en un momento dorado, ¿no? de la enseñanza del español, también por la cantidad de cosas que tenemos. Antes, ya paso a la siguiente diapositiva, voy a ver si me voy dando prisa para que nos dé tiempo a todo. Antes yo malinterpreté la pregunta, una pregunta creo que era de Nines o de Raquel sobre los dados, porque sí, los dados son fundamentales, los dados y las cartas para jugar en clase. Me imagino que este es otro de los clásicos, digamos, adaptados, el jugar con dados. Normalmente yo lo que voy haciendo es una gradación. Os decía antes, vamos a ir gradualmente viendo cosas de juegos, pero también los juegos tienen una gradación entre sí, es decir, podemos empezar por juegos muy sencillitos, como por ejemplo, pues tiramos un dado, vamos a conjugar un verbo, estamos hablando también de cosas que se hacen en A1 normalmente, se pueden hacer por supuesto en A2 o en B1 cuando estamos introduciendo pues sea en los pasados el indefinido, los indefinidos irregulares o el subjuntivo, ¿no? Pero en principio lo voy a explicar como para A1, con un solo verbo, 6 personas gramaticales, de tal manera que si sale el 1 pues es yo, si sale el 2 es tú y si sale el 6 pues es ellos o ellas, ¿vale? Luego podemos añadir un segundo dado, en este caso un dado de color, que nos permite introducir 6 verbos.
¿eh? Lo normal es que esos 6 verbos la primera vez sean todos del tipo AR, es decir, estudiar, viajar, hablar, cocinar, comprar. Eh, en una graduación de mayor dificultad, los 6 tipos de verbos ya van a responder a las 3 tipologías, 2 verbos en ar, 2 verbos en er, 2 verbos en ir. Evidentemente esto se juega en parejas, es decir, si tengo 12 alumnos, tengo que llevar como mínimo 6 dados blancos y 6 dados de color, ¿no? De tal manera que una tirada cada uno tengan que ir respondiendo al dado que aparece. Si me aparece un 6 en el dado blanco, ya sé que tengo que decir ellos, el verbo conjugado en la tercera de plural, y si me aparece un 5 en el dado rojo, pues tengo que buscar en la pizarra, normalmente están escritos, pues esos verbos. En este caso podría ser, por ejemplo, pues venir, ¿no? Y entonces, pues vienen, ¿no? Sería esa tercera tipología. Como veis, en la cuarta tipología de esa mayor, cada vez mayor dificultad, graduación de la dificultad en este juego, pues mezclaríamos 3 verbos regulares, normales, con 3 verbos irregulares. Y luego también muy conveniente para trabajar las acciones cotidianas, levantarse, acostarse, pues hacer un juego específico con verbos pronominales. Lo importante es practicar primero, mostrarles cómo es el juego, obviamente, como hacemos siempre, cada vez que presentamos un juego nuevo, sobre todo este que parece muy difícil, pero que luego es muy divertido y sobre todo que nos permite hacer tantas cuantas tiradas queramos. Con lo cual, estoy terminando la clase, ya sé que he terminado el contenido del día, que hemos trabajado la parte correspondiente al libro, al manual, al objetivo que me había propuesto en la secuencia de clase. Y me quedan unos minutos, vale, da igual que sean 2, que sean 8, porque todo el tiempo que estén jugando lo van a agradecer. No creo que mis alumnos en ese sentido sean diferentes o especiales o más guapos que los vuestros, ni más feos. Es decir, son exactamente iguales y tienen los mismos gustos. Casi todos los alumnos del mundo, en cuanto se les pone un juego, y nosotros mismos como aprendientes de lenguas, pues siempre nos lo pasamos mejor jugando. Por ejemplo, al 3 en raya. Al 3 en raya, en este caso, yo lo hice hace poco también con una 2-2. Primero les muestro el juego en formato juego-juego y lo conocéis. ¿Quién no conoce un 3 en raya? Si eso nos hemos pasado las horas de historia o de física y química enteras jugando a esos y a los barquitos, vale. Pues si lo sabéis ya os lo explico. Ahora vamos a hacer el juego con ahora, cuando era más joven, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando los pasados y entonces yo lo hice concretamente basándome en esta sugerencia de la guía del profesor de Nación, lo hice con los conceptos o los contenidos desde hace y hace. De tal manera que ellos tenían que construir una frase con desde 1999 vivo en Europa, ¿no? O desde hace 2 años estudio español, o hace 3 meses estuve en París. De tal manera que ellos tienen que ir compitiendo, jugando, construyendo frases de una manera que puede ser más o menos convencional, pero que al fin y al cabo no lo ven tan aburrido y tan sieso como si se les pide que hagan 3 frases, una con hace, otra con desde hace y otra con desde, ¿no? Es decir, seguimos trabajando los mismos contenidos gramaticales, pero le estamos dando ese enfoque entre novedoso, divertido y demás. Otra de las formas de trabajar, en este caso los pasados, como veíamos ahora con el 3 en raya, es desordenar las historias, crear 2 grupos, unos tienen que contar solamente lo que pasó, el suceso, pero como esto es una historia del pasado, pues contarlo en pasado, y el otro tiene que describir también el pasado, de tal manera que van a percibir mezclando o unificando los criterios de unos y de otros, que para la narración de acciones
normalmente recurrimos a los tiempos básicos del pasado, es decir, al pretérito indefinido o al pretérito perfecto, ¿m? Mientras que la descripción en el pasado pues la van a tener que hacer a partir de imperfectos. Pero eso, en una historia que ya está contada, bueno, pues puede servirnos, pero también lo podemos hacer a través de esto, lo traigo aquí, no solo en la fotografía, lo he traído de clase, me vine cargado antes de ayer para tenerlo aquí, los tres cubos estos de historia, aunque como vais a ver, también hay una versión más económica de Tiger, parece que estoy haciendo publicidad de Tiger, ¿eh? Pero en este caso Tiger ha sacado dos versiones. Graciosamente, hay en esta caja redondeada hay otros dados y sobre todo son de otro color. Incluso me parece, yo no lo he probado, pero son fluorescentes. Se pueden ver en la oscuridad. Yo normalmente las clases las doy con la luz encendida, pero bueno, por si alguien quiere jugar en situaciones anómalas, extrañas o cuando se va la luz, también se podría jugar con eso. La idea de mezclar los dados, igual que hemos visto en dar a los grupos dos funciones, dos roles, unos van a contar la historia y otros van a describirla en pasado. En este caso, lo que nos permiten los dados, tirándolos al azar, jugando con ellos, y al haber de dos tipos de colores, como veíamos también en la conjugación gramatical, es que con un tipo de dado voy a contar historias al azar y con otro tipo de dado, por ejemplo con el de color, lo que vamos a hacer es describir el contexto, la situación, ¿no? Entonces, os animo a que os adquiráis, a que tengáis o bien un juego de este tipo, si es fácil de encontrar, o bien que recurráis a los materiales que hemos publicado, adaptados y que están en la extensión digital en forma de fichas para generación 3.0 de algunas de estas historias, de algunas de estas ideas, para jugar. Y como decía antes, pues se tiran los dados, no hace falta que los estudiantes se lleven los dados a casa porque con una fotografía que haga cada uno, luego pueden llevarse como deberes para contar esa historia y traerla escrita y si queremos dificultarla, pues ya digo, dos tipos de colores, ¿no? De dados. Unos para contar la historia propiamente dicha y otra para describirla. Si queréis en la versión cara, pues tenéis esta forma, ¿no? de juego que digamos son los originales y que tiene tres tipos, ¿no? El cubo de las historias, pero aquí por ejemplo tiene viajes, este es el de acciones, ¿no? Y este otro que es el de objetos, ¿no? Con lo cual, como digo, recursos no nos faltan. Yo creo que imaginación tampoco, que de lo que se trata es de tener tiempo y la complicidad de nuestros alumnos para hacer eso. A veces también, por ejemplo, podemos construir juegos para introducir la cultura en el aula, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, con este juego de fichas, donde se puede decir, bueno, vamos a ver qué país tiene más densidad o qué de población o qué país tiene más habitantes o qué, y gana el que eche la ficha más alta, ¿no? Como en las cartas o como en los juegos de este tipo, sobre todo para introducir de una manera que no haya que memorizar, introducir algunos datos relacionados o relativos al mundo hispano, ¿no? Por ejemplo. Pero, sin duda, si hay un juego que a mí me divierte, me encanta, me lo paso en grande y era el que el otro día cuando se lo quité a los alumnos les dije, venga, vamos a seguir con el temario, porque aquí ya era una actividad de transición, ¿eh? Pues digo que fue con este juego con el que se me quedaron mirando mal, ¿no? Porque estaban, bueno, pues como muy enfadados de que lo quitara antes. Perdonad porque no,
no había contestado dos o tres preguntas de Conchi y Raquel. Yo creo que de todos los juegos voy diciendo más o menos el nombre, pues el Scrabble, el doble, que es este que estamos viendo ahora. De todas maneras, si no, ahora mismo no sé a cuál me refería, luego si queréis me podéis escribir un email y me decís la diapositiva 32 o la 17, porque a lo mejor vamos por la 5 ahora mismo. Dime por favor qué juego es, ¿no? Y yo os contesto, os digo qué juego es, incluso si hay alguna indicación que se me haya olvidado dar aquí de pues cómo usarlo en clase y demás, podemos mantener esa, esa conversación. También hace ya bastante tiempo, Raquel me preguntaba si conocíamos todos, o sea que os lo digo también a vosotros por si queréis contestarle, y yo intentaré leer la pregunta y decirlo. Decía ella si conocíamos alguna web o algún software que nos permita analizar, por ejemplo, nuestras propias sopas de letras. Yo la conozco, he dicho antes, hay dos o tres, una es Class Tools, luego lo escribiré porque mi pronunciación de inglés deja mucho que desear. Hay otra que está vinculada a un gobierno, al gobierno nacional, bueno, sí, a la comunidad autónoma de La Rioja, si no me equivoco, EducaPlay o algo así se llama, y muchos de los juegos que están vinculados a Generación 3.0 están hechos en esa plataforma, con lo cual podéis mirarlo. Y luego hay otra que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que tiene todo este tipo de juegos para hacer crucigramas, sopas de letras y demás. O sea que, si queréis, Raquel me lo preguntaba, pero si queréis información puntual de esos tres enlaces, y así como de los juegos que yo no haya mencionado su nombre, si es que lo tienen, pero yo creo que todos tienen nombre, pues me escribís un email al final de la presentación, en la diapositiva final veréis mi dirección de email, con lo cual creo que podéis poneros en contacto conmigo y yo os escribiré, ¿no? Vale, Conchi Moreno dice que el doble es un éxito, efectivamente. Además, se han prodigado mucho con el doble. Eh, ajá. Ah, vale. Conchi preguntaba sobre las tarjetas con imágenes. Vale. A ver, yo lo hago con este, porque fue el juego que encontré. Se llama Post. No sé, ay, ahora, pero seguramente no sé en qué país estás, si estás en India o estás en Brasil o trabajas en Tokio o en Alemania, ¿no? O Nueva Zelanda. Entonces, no sé cómo se habrá comercializado en tu país o en el país donde trabajas o en España, cómo está comercializado. Yo esto lo compré en Polonia. Lo importante, lo que contaba era, a partir de las imágenes que me facilita un juego o que me facilita una revista, yo puedo hacer un dominó de conceptos. Es decir, donde vinculo dos imágenes no por el nombre, sino por lo que a mí me sugiere que hay de relación entre ellas. Pues la forma, sus propiedades, para lo que sirven, el color, de tal manera que juego más a fomentar la creatividad de los que participan y de los que juegan, ¿vale? No sé si con eso más o menos, pues explico todo esto. El doble, vuelvo a ello, sigo leyendo, y a ver si en 20 minutos he podido terminar todo esto. Todavía tengo que hablar un poquito de dinámicas. El doble es uno de esos juegos que, como decís, es un éxito. Primero, porque se trata de ser más rápido, tener más agudeza visual, y se trata de recordar de pronto el nombre de las cosas. Hay en varias páginas que luego vais a ver, en varios blogs, dobles específicos. Por ejemplo, Aidan Rodríguez, si no me equivoco, Manolia París, Manuel Aparicio, no, ay, no me acuerdo ahora del nombre, luego lo vais a ver. Tienen dobles. Dani Hernández de PFDL tiene doble. Todo el mundo tiene doble, todos tenemos doble. Yo he hecho uno específico para
acciones que están en el PCIC, en los niveles de referencia al español, recogidos como A1, A2. Y os lo enseño. Este juego evidentemente tiene miles de posibilidades. Todo lo que veis aquí, primero son acciones que están recogidas en el PCIC como A1, A2. Pues comer, beber, bajar, cocinar, dormir, tener miedo, comprar, nacer, morir, o sea, cepillarse los dientes. Cada una de esas imágenes, hombre, afeitarse es afeitarse, pero también podríamos decir mirarse al espejo si queréis. Nadie se afeita normalmente sin mirarse al espejo. Cocinar, preparar la comida, bajar las escaleras o caminar. O sea, no importa tanto el verbo en sí como encontrar cuál es la imagen que en cada caso se repite. Por ejemplo, en este caso la que se repetía era la de baile, ¿no? Que podría ser escuchar música, no me importa. Lo importante es activar vocabulario que ya conocen, repasarlo y aparte de repasar verbos, se puede en un momento determinado decir, vale, y ahora vamos a utilizar la forma no en infinitivo, en presente, o si estamos en una 2 en pasado. Además de eso, vamos a formar una frase, por ejemplo, bailé hace 5 días, o bailo normalmente, o he bailado toda la semana, ¿vale? Y luego, al final de la clase, como decía, como cada uno se va a quedar con una ficha, se va a quedar momentáneamente, porque lo suyo es tenerlas plastificadas y repetir con varios cursos, con varios grupos, este juego, para que todos se diviertan, que no solo se divierta un grupito, ¿no? Y pueden hacer una fotografía a aquella imagen, a aquella ficha que les ha tocado en suerte. Al final, como hay 8 dibujos, pues que elijan 3, 4 elementos de los que aparecen en los dibujos y que cuenten una historia. Se les puede poner la condición de que sean pasado, de que no. Como veis, en este caso, en el espacio de las letras, pues aparece el doble de los alimentos específico. Hay uno de Halloween, me parece que también en el espacio de las letras, otro de Navidad, que viene muy bien para las fechas que se nos avecinan, ¿no? De tal manera que ahí vais a encontrar un montón de juegos en internet, en la red, que se pueden bajar. Algunos hay que pagar por bajársela y poder imprimir el PDF. Otros son, la mayoría de ellos son gratuitos, digo porque me han contado últimamente que uno de los dobles se ha comercializado, entre comillas, ¿no? Bueno, hay que pagar por la descarga, pero en general suelen ser gratuitos y si alguien está muy interesado, o no muy, pero bueno, interesado en tener el doble que yo he hecho en PDF para, para los verbos, para las acciones de A1 a 2 del PCIC, pues me podéis mandar un email y os lo facilito, os lo envío, ¿de acuerdo? Otro de los juegos por asociación, conexión, igual que el dominó, pero un poco más complicados, más complejos, son estos puzzles donde hay que ordenar las acciones, sea por los conectores, sea por el tiempo, sea por el significado. Otro de los juegos que mencionaba antes, este que hemos visto antes, estaba en acción, pero ya, como veis, en el nivel A2, si no me equivoco, perdón, es que no lo veo, estaba bien, me comí, en el A1, A2, sí, porque en el A2, porque ya directamente empieza a trabajar con los pasados, ¿eh? Y en el caso del bingo, pues antes también lo mencionaba, hay bingos para todo, desde números obviamente, como es el origen de este juego, hasta los tiempos de presente o de pasado. Es muy parecido en ese sentido a los barquitos. Se puede hacer un mix, o se puede hacer los barquitos como si fuera un bingo, el bingo como si fuera los barquitos, de tal manera que sirve, como veis en esta propuesta de Baltasar Pena, en su libro de juegos y actividades en la clase de L, para practicar formas, tiempos verbales y demás. Pero sin duda uno de los juegos también que a mí me gustan mucho, pero voy a empezar contando el origen y cómo luego un juego de mesa de estos comercializados me abrió las luces,
los ojos, me arrojó mucha luz para jugar, es para trabajar ya la gramática. ¿Veis? Hemos pasado del ahorcado, de la sopa de letras, del Scrabble, de juegos que partían de construir palabras o jugar letra a letra, el deletreo, a actividades ya puramente gramaticales, ¿no? Por ejemplo, para construir una idea del sistema gramatical español. Eh, como he dicho antes, yo siempre soy partidario de que los alumnos creen su propio juego, creen sus propias fichas, hablen de sus propias experiencias en el mismo juego. Y entonces una de las cosas que se pueden hacer para buscar relaciones temporales, sobre todo cuando es el perfecto, ¿no? Pues por ejemplo, cuando yo me casé o cuando Peter se casó, ya esta otra persona, que ahora mismo no veo el nombre, perdonad, había empezado a estudiar en la universidad, Marta, ¿no? Cada uno ha puesto la fecha y ha puesto su propia experiencia personal, de tal manera que luego estas fichas nos permiten hablar de nuestras experiencias, de nuestras vivencias como alumnos, en relación con las vivencias de nuestros compañeros, así también nos vamos conociendo, o sea, todos son ventajas, pero este mismo juego, como he dicho, también está comercializado y hay veces que en algunos casos, por ejemplo, los profesores que están dando clases en secciones bilingües, en institutos, en bachillerato internacional, donde tienen que tener el español como lengua, no solo de comunicación y de instrucción, sino también como lengua de aprendizaje de contenidos, pues contenidos propios pues de matemáticas o de historia o de literatura, pues esto de la línea del tiempo, este juego timeline, pues es una pasada, es decir, nos permite, yo lo aplico ya fuera del aula de L, incluso con mi hijo, cuando me viene con problemas, tiene 9 años, y viene con cosas de historia de su escuela, pues yo le pongo, por una parte, el hecho en sí, ¿no? Pues no sé, la conquista del reino de no sé qué. Y en la parte de atrás, en la parte posterior de la ficha, el año. De tal manera que él tiene que ordenar los sucesos, ¿no? En esa línea del tiempo que puede ser de sucesos personales o puede ser de acontecimientos históricos. Este es el juego, veis ahí el juego ya comercializado, el que se puede comprar, obviamente, sobre inventos. En este caso está en español. Yo, por ejemplo, tengo una versión que compré aquí en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden encontrar. Pero, ¿y cómo lo podemos adaptar? Pues, hombre, yo tengo también unas fichas en PDF con pocos acontecimientos históricos, pero es cuestión de ponerse a poner más y más y más para aquellos que de verdad estén dando clases, por ejemplo, de cultura hispana o de cultura mexicana o de la historia de Paraguay, no sé, de Chile o de Argentina, con lo cual solo se trata de crear una ficha en la que por el anverso y por el reverso haya informaciones que son complementarias. Una, el hecho en sí, y otra, en la parte de atrás, en el reverso, la fecha, de tal manera que los alumnos tengan que jugar para ordenar qué es antes, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea o en la proclamación de la Segunda República, o el Califato de Córdoba, o el ingreso de España en la OTAN. Y entonces hay fechas que más o menos dices, hombre, pues lo normal es que la Primera República sea antes que la Segunda, sí, pero ¿y entre medias? ¿Está Velázquez pintando las meninas o Velázquez es posterior o es anterior? Y para eso, bueno, pues como digo, sirve como juego, igual que otro juego que se llama Saboteador. Veis que yo tengo la versión francesa, pero esto de vivir en el extranjero hace que muchas veces compres los juegos en la versión, en el idioma que pilles, ¿no? No siempre lo puedes encontrar en español, que también están publicados, sobre todo porque luego llevan las instrucciones en español y si no se descargan de la página web, sin ningún problema. Pero el juego del saboteador yo estoy ahora adaptándolo para trabajar con él, por ejemplo, con recetas de cocina, con viajeros que buscan el andén desde el que sale su tren. La virtud del saboteador es que ya nos sirve para trabajar con el imperativo, también con las preguntas, me dice dónde está, pues ve al andén número 7, tu tren sale a las 5, tal.
pero el saboteador, como su propio nombre indica, es que alguna de las personas a la que le preguntemos y que tenga parte de la información, porque de lo que se trata es de que haya un vacío de información, eh, alguno de los que le preguntemos puede ser el saboteador, con lo cual su misión, su función sea que nosotros nos equivoquemos y no lleguemos a nuestro lugar de origen, ¿no? A nuestro destino, perdón, al lugar que buscamos. Más juegos, especialmente vinculados a la gramática, pues, por ejemplo, el árbol de los deseos, es decir, en infinitivo, pues yo quiero alcanzar la fama y ganar un Nobel, y lo colgamos en el árbol de los deseos. Esto es muy típico en algunas sociedades. Yo lo aprendí en Finlandia, no como juego gramatical, sino como una actividad que hacíamos los compañeros en la universidad. Del departamento pues teníamos un árbol cuando se acercaba la Navidad y ahí colgábamos nuestros deseos. Y yo a partir de ahí pensé, bueno, pues esto lo puedo hacer con mis alumnos y que ellos cojan el deseo de otra persona que ha dicho, pues yo me llamo, pues no sé, Pavo, ¿no? Nombre, Hula, muy finés. Y entonces que digan, yo también, yo deseo que Pavo consiga el premio Nobel en física o que Ulla encuentre trabajo en España, ¿no? De tal manera que ya damos el salto, nos vemos obligados a utilizar el subjuntivo porque si no, no hay comunicación, y eso si queremos complicarlo, no solo desde el punto de vista gramatical, sino incluso para que los deseos se incumplan. Pues me molesta que consiga su deseo, que llegue a ser famoso, que tenga mucho dinero. ¿Cómo hacemos esto? Pues con una rueda de la fortuna. Es decir, ya no es que yo esos deseos que cada uno ha escrito los, los dé por buenos, sino que según lo que me dicte la rueda de la fortuna, yo voy a tener que decir, pues no creo que Ula consiga trabajo en España. Pero no hace falta que lo utilicemos con expresiones ajenas. También podemos decir, vale, te ha tocado la forma acepto que, y yo voy a tener que completar la frase. Acepto que seas mi amigo, por ejemplo, ¿no? Y si queremos, porque claro, dices, bueno, me molesta, es mentira, es normal, no creo que todo eso va con subjuntivo. Bueno, pues lo podemos completar con fórmulas en indicativo subjuntivo para hacer más difícil o más complicado esto. Tengo una aplicación, no sé si está en las diapositivas posteriores, voy a ir deprisa porque nos quedan 6 minutitos según el horario fijado. Tengo una aplicación, precisamente en Class Tools hice una rueda de la fortuna mezclando expresiones en las que hay que utilizar indicativo y subjuntivo. Tú le das al clic y entonces la rueda de la fortuna se mueve y te dice, tienes que hacer una frase a partir de es verdad que. Le das otra vez y luego es no es verdad que. Con lo cual, bueno, pues sobre la expresión de lo que tú quieras decir y con total libertad, pues utilices el indicativo o el subjuntivo según lo que tú sabes y has aprendido. Y para eso está el profesor, para decirle, pues, bien o te has equivocado, esto no es así, ¿vale? En algunos casos, especialmente en lenguas eslavas, como esta con la que trabajo con los estudiantes, polacos, pues tienen problemas con los artículos, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer a veces, esto es una adaptación de un dictado a la calnuera, es decir, vamos a tener que utilizar diferentes lápices de colores según estemos hablando de un gato cualquiera o un libro cualquiera, el gato con el que yo juego, mi gato o el libro de gramática que yo utilizo, o con el concepto en general. Es una lengua de gato porque no es una lengua de perno o de elefante. O compro libros porque no compro periódicos o revistas. De tal manera que podemos vincular una idea abstracta, la idea de esto es una categoría que se enfrenta a otras, bebo vino porque no bebo café o no bebo cerveza, un gato porque para mí ese objeto, esa persona o ese animal no está diferenciado, o el que ya está concreto porque es el que yo conozco, lo utilizo
vinculado a colores, de tal manera que ya introduzco un dinamismo, un juego de ¿qué color elijo? El verde, el azul, el naranja, ¿con qué voy a escribir esta palabra? Esto, como digo, tiene el aliciente de que lo podemos hacer en forma de dibujo, lo podemos hacer en forma de dictado a la calmera, como este que os propongo, que es una dinamización, no dejar tan estático un libro tan convencional, tan clásico, como esta, darle a la conjugación, ejercicios gramaticales para trabajar la gramática, y fijaos, un ejercicio como este, que se puede trabajar como si fuera un dictado a la calmera, es decir, en el árbol. ¿Qué utilizo? ¿Hay, está o es? ¿No? Y si digo hay, ¿qué artículo debo utilizar? ¿Hay un gato o hay el gato? Y ya sabemos que en 1 a 1 es fundamental que distingan, especialmente para mis alumnos polacos, que tienen todas esas dificultades con el artículo, puesto que en las lenguas eslavas, como sabéis, y en otras lenguas, como por ejemplo el turco y demás, no hay artículo, entonces se lían, porque en español no es que haya dos, es que hay 3 posibilidades: o no uso artículo, o el indefinido, o es el indeterminado, o el determinado, ¿vale? Bueno, pues si lo hacemos como un dictado a la calmera, os pongo este ejemplo extraído de un libro, pero os podría poner 1000 ejemplos más. Yo hace poco hice un dictado a la calmera en 1 a 2, también lo he practicado en el A1 con ¿por qué estudias español? Y entonces les pongo varias cuestiones, ¿no? Pues tengo novia española o colombiana, quiero trabajar en España, ver películas españolas, cantar canciones, bailo tango. Como veis, la diferencia es que o pongo presente indicativo o pongo infinitivo, de tal manera que ellos tienen que decidir si estudio español, lo complemento con para trabajar en Argentina o porque bailo tango. De tal manera que una persona del grupo, hacemos grupos, una persona tiene que dictar a la otra la frase, se tienen que mover y competir, y ir deprisa para llegar a la otra parte del aula y escribir, y evidentemente cuando terminan ese dictado a la calmera, donde hay una colaboración de equipo que une de alguna manera hace más cohesión en el grupo. Luego, cuando terminan de escribir esa hoja, yo no los corrijo y les digo, no, esto era con por y esto era con para, sino que intercambiamos los textos escritos por un grupo y por otro, y cada grupo tiene que decirle al otro grupo, aquí te has equivocado, pues esto no era así, pues esto hay que escribirlo de la otra manera. De tal manera que hay colaboración, complicidad, más conocimiento. Antes os explicaba lo de que con el artículo, con el hay un o hay o está él o es. Y como veis, esto también para A1 es un dado especial, yo lo he diseñado, incluso con la foto de mi hijo, como veis, no de mi gato, porque no tenemos gato, pero con diferentes cosas para que, haciendo 2 dados, uno con imágenes y otro con verbos, pues el azar determine si es pues el palacio está en el río o en el mar, o el gato es pequeño, o el niño o la mezquita, en este caso la mezquita no es grande o no es pequeña, ¿no? En fin, que tienen que ir haciendo sus cosas, igual que esto de darle color a la clase, hacer que tengan que escribir con diferentes colores, estos sentimientos, estas sensaciones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aburre? Es decir, tenéis 5 colores, y si queréis expresar desagrado, escribirlo en rojo. Si queréis expresar agrado, en verde. Si queréis expresar preocupación o miedo, pues hay diferentes colores. Coge el color del sentimiento que tú quieras expresar. Y vamos a practicar un contenido que, como veis, tenemos la tabla de referencia, extraída en este caso de En Acción 2 de la guía del profesor, donde están esos sentimientos
con sus funciones, con sus marcas funcionales de me gusta, me siento bien, no soporto, me da miedo, me preocupa, etcétera. ¿Vale? Bien, y lo mismo en un mecanismo, en una forma más sencilla, con esta actividad que está en el cuaderno de actividades de Nación 1, donde el color también sirve para diferenciar si la frase es correcta en un número o en otro. Es decir, lo pongo muy deprisa el ejemplo. ¿Me levanto o ceno a las 7 de la mañana? Si es me levanto, voy a colorear o a sombrear el espacio que tiene el número 2, y si no, si es ceno, en este caso que gramaticalmente no es una actividad de A1, como veis, pues voy a elegir, y es para discernir semánticamente el valor de levantarse o cenar, pues voy a tener que colorear el número 6 y al final sale un dibujo, bueno, yo no os digo cuál es, lo tenéis en el libro y ya está. Pero como os decía, ya sé que estamos fuera de tiempo, los juegos también tienen un carácter dinámico. Voy a descansar un poquito viendo si tenéis alguna pregunta nueva que no haya leído. Bueno, Conchi decía que así se desarrolla la creatividad de los estudiantes. Sí, es la idea, es decir, que ellos mismos hablen, digan las cosas, eso sería fundamental, ¿no? El que ellos mismos sean los que ponen sus ejemplos y además los que piensen y los que creen, ¿no? Bueno, nosotros somos solamente los inductores de esa creatividad, de esos juegos no creativos, y te quiero agradecer, Conchi, no lo había visto hace como unos 2 o 3 minutos, o no, 20 minutos ya, y Malena ha compartido para todos ese tablero en Pinterest donde Conchi han recopilado diferentes juegos. Yo se lo agradezco, luego lo miraré, ahora no puedo mirar, ¿no? Porque si no entonces tardaré muchísimo más. Conchi también nos comenta, y así yo lo comparto, bueno, que ya vive en Holanda y que va a buscar algo parecido a estos juegos que yo he dicho que a veces se encuentra pues en la versión española, la versión inglesa o la versión holandesa, ¿vale? Y creo que esos serán más o menos los comentarios que había. Bueno, pues como digo, eh, esto a veces no lo complementamos y espero aportar alguna luz en 5 minutos. Y si me permitís, voy a intentar ser muy breve. Yo digo siempre, bueno, tú hazme una pregunta y yo seré monosilábico. Lo que pasa es que a veces mis monosílabos duran media hora, pero voy a intentar ser monosilábico diciendo, los juegos también pueden convertirse en dinámicas o las dinámicas en juegos, o mezclar dinámicas y juegos, por ejemplo, para agrupar. Y a veces, esto lo usé con un grupo de profesores de español aquí en Polonia, con lo cual no tiene un nivel A1, ni mucho menos. Pero a veces con viñetas, es decir, preparar los juegos de viñetas donde una parte de la clase, o un grupo, una pareja o solo una persona tiene el dibujo y otra persona tiene el texto. Pero claro, hay 6 dibujos en clase y hay 6 textos diferentes que cada uno corresponde a unas viñetas, a una secuencia de viñetas, para que describiendo o contando lo que está sucediendo o lo que dice en esos diálogos la viñeta, puedan encontrar qué casa, qué viñeta y qué texto casa. Es lo mismo que a un nivel más básico. Yo lo hago a menudo. Ayer, sin ir más lejos, busqué una asociación en clase, es un grupo numeroso, son 14 personas. Una ventaja, que es un número par. Con lo cual preparé 7 fotografías, 7 imágenes más o menos parecidas. Todos estaban haciendo lo mismo, pero uno comía solo, otro comía con la familia, otro comía con el novio o la novia, otro comía en un kiosco ambulante de estos por la calle, otro comía en un McDonald's pero pidiendo la comida desde fuera, etcétera. Busqué además imágenes que algunas de ellas fueran divertidas. Otro comía solo, otro estaba haciendo un pedido a través del teléfono, otro a través de una aplicación. Es decir, había fotos muy diferentes, todas tenían la misma temática,
y lo que hice fue cortarlas por la mitad, no exactamente por la mitad, sino más o menos sinuosamente para que luego encajaran bien y sobre todo para que no se viera todo, para que si había una persona que estaba cenando con la familia, se viera la persona sola pero en una mesa grande y en los otros se viera la familia pero no se viera la comida. Tuvieron que, entre ellos, que no tenían la imagen en ese momento, solo la habían memorizado, porque si no la enseñan y ya encuentran la pareja. Joder, pues para eso no venimos a clase de español, ¿no? Bueno, pues tenían que describir la imagen y casarla. De tal manera que buscar pareja por este tipo de agrupaciones, hay más sencillo todavía. Si yo pongo Michael y Jackson y corto por la mitad y meto 10 personajes, Fidel y Castro, eh, Vladimir Putin, Donald Trump o antes Barack Obama. Es muy fácil de hacer una nueva asociación. ¿Qué buscaba yo? Que las personas que siempre han trabajado juntos, lo que me habéis oído alguna vez, algún webinario, sabéis que tengo una denominación para esto, alumnos pegatina, alumnos que siempre trabajan juntos. Pues corté ese círculo vicioso, lo corto a menudo. Ayer lo volví a cortar porque llevábamos ya 10 sesiones y ya estaban los grupos como muy formados y se sorprendieron de que tenían que cambiar de lugar ya durante toda la clase, ¿no? Que quiero agrupar de otra manera, por ejemplo, grupos medianos de 4, de 5 personas, lo que hago es que esas mismas viñetas, pero todas ellas con su texto y demás, las corto y todos tienen que encontrar la viñeta, digamos, correspondiente entre ellos. ¿Veis lo que os decía? Algo más sencillo, pues Cristiano Ronaldo, o expresiones hechas. Feliz Navidad o feliz cumpleaños o buena semana, buenas tardes, hasta pronto, ¿no? De tal manera que recortando esto tan sencillo, los alumnos se van a mover por la clase, van a buscar a su pareja y buscando su pareja ya tienen que trabajar toda la sesión. He tenido que preparar previamente actividades para que trabajen en pareja, obviamente, que pueden ser esos juegos que hemos visto antes, sean los dados o sea el doble, ¿no? ¿Vale? Aunque el doble se juega con más gente. Y en esas dinámicas, donde siempre tiene que haber algo de falta de vacío de información, vamos a trabajar muchas veces con dinámicas de negociación. Es muy interesante y poco desarrollado el trabajar la agrupación piramidal, es decir, trabajamos con dos personas, en este caso es la ascendente, luego veréis la descendente, trabajamos dos personas, llegamos a un acuerdo sobre, por ejemplo, qué tres cosas vamos a comprar para decorar nuestra casa, ¿vale? O nuestra habitación. Estas dos personas se juntan con otro grupo, con otra pareja de dos y ya forman un grupo de 4. Y ahora se les pone un reto. Lo que traían la primera pareja y lo que trae la segunda pareja se tiene que juntar, pero ya no valen ni 3 ni 6. Solamente se les va a permitir 4 cosas. Esas 4 personas se vuelven a juntar con otro grupo de 4 personas, de tal manera que ahora ya sean 8 los que estén debatiendo y tengan que llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo entre ellos de qué 6 cosas llevar a una isla desierta o qué comprar, como decía antes en el ejemplo, porque tiene que ser el mismo, claro, qué comprar para decorar tu habitación o en qué gastar, qué productos vamos a comprar para la comida de la semana. De tal manera que, como veis, en esa gradación, en esa ascendencia, lo que conseguimos es ir de menor a mayor. Si cada uno de ellos ha leído una parte de un texto, por ejemplo, pues lo que vamos a conseguir es que compartan información, compartan más información, compartan más información, y cuando lleguen al gran grupo, que puede ser de 16 o de 32 si tenemos tantos alumnos, lo que podemos conseguir es que cada uno que ha leído un poquito, un poquito, un poquito, vaya aportando su grano de arena para que entre todos se construya el conocimiento y lleguemos a que el gran grupo lo sepa todo, sin haber tenido que leer una gran novela, cada uno ha leído un capítulo y se la cuentan entera, ¿no? Bien, lo mismo sucedería en este caso con una agrupación piramidal pero descendente, es decir, partimos de dar una información a todo el grupo y ahora tienen que ir negociando qué es lo más importante, y siempre con el método de bajar, bajar, bajar en el número de contenidos, hasta que ya al final cada uno de ellos toma la decisión, por ejemplo, de qué es lo más importante para él en un caso, en una pregunta determinada que se le haga. ¿De
¿De acuerdo? No sé si esto queda claro ya como dinámicas. Digo porque ahí normalmente es donde menos trabajan o trabajamos los profesores en las dinámicas en sí. Y otra dinámica de diversión, divertida, es repasar al final de una clase todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha visto, pero por ejemplo con un globo. De tal manera que todos se sienten implicados a darle en algún momento, el globo tiene que estar siempre en el aire, cada vez que viene hacia mí yo tengo que darle para que no baje, tengo que decir por ejemplo una palabra, una frase, algo que hemos hecho en la clase hoy. Esto se puede hacer con un globo o se puede hacer también. Yo ahora lo estoy haciendo mucho y es divertidísimo, se ríen mucho con estos huevos de cocina, que le das tiempo, lo bajas y cuando se acaba el tiempo suena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos repasando pues acciones cotidianas o ingredientes en la cocina o partes de la casa o muebles de una habitación o prendas de vestir, es decir, para campos temáticos, sea en el nivel que sea, pasas ese huevo o ese pastel que tiene, como digo, un reloj interno, un cronómetro. Esto se usa para las cocinas, para que no se peguen los pasteles o para que el huevo se cueza bien, ¿no? Bueno, pues lo importante es que cuando suena, aunque luego no expulses al que le ha sonado, primero, a nadie le gusta que le suene, porque se sabe que eso es una especie de estigmatización, te ha sonado tal. Lo segundo, todo el mundo se ríe. Tercero, luego no les importa seguir. Pero lo más importante, van deprisa para que no les suene a ellos. No es como cuando dices, venga, cada uno que diga algo, una palabra, una frase, una construcción, y se quedan... O sea, a mí me pasa, esos alumnos rezagados, que cuando se trata de trabajar en clase en contenidos que les parecen pues o muy gramaticales o muy de contenido y tal, se eternizan, pero cuando les pones esa dinámica de, venga, que no te suene a ti, que colabora para ver si pilla al siguiente, a ver si le suena a él, entonces se implican y aunque no sepan, hacen como que saben. Yo los resultados que tengo con eso son divertidísimos. Y ya ahora sí termino con algunos de los blogs que podéis visitar, que os aconsejo que visitéis. No son los únicos, no sé si son los mejores, pero yo creo que son referencias. Uno de ellos, el de Cristina Educa Global, donde comparte los materiales que ella hace para sus propias clases, porque ella pues, da clases como otros muchos, pues por Skype, clases particulares, clases en grupos en Madrid, que es donde ella vive, y entonces, bueno, pues Cristina tiene esta página donde comparte un montón de cosas. También esta otra donde podéis encontrar las actividades que hace, que es Lenguaje y otras luces, ¿vale? Y yo creo que el decano, no voy a decir el más viejo porque es mucho más joven que yo, es amigo mío, y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido cantidad de cosas con él, José Ramón. José Ramón, yo lo conocí como Malagasy, porque entonces era el director académico de Malagasy, que ya no existe Malagasy, ha sido absorbida, si no me equivoco. Bueno, pues José Ramón, que es un tipo entrañable, y que lleva un montón de años volcado en hacer cosas, en hacer juegos. Entonces, su blog, el JL Ramón L, él es uno de los pioneros en el uso de Twitter, en Facebook, en mil cosas. Entonces, os aconsejo que miréis de vez en cuando las propuestas que tiene. Yo siempre aprendo muchísimo de él, es muy interesante todo lo que hace. Además, está llevado al aula, es un tipo que sigue estando a pie de aula, no son propuestas que llueven de una idea o de un despacho, sino que surgen del aula. Eso siempre se agradece. Podría haberos hablado de Arantxa Pastor, que tiene un vídeo también muy divertido sobre qué cosas usa ella de Tiger, por ejemplo, que es la empresa a la que he hecho publicidad y sigo haciendo publicidad. Y bueno, pues solamente me falta deciros que gracias a vosotros por participar, gracias
también por volver, por repetir, después del fallo del otro día que se conjuraron absolutamente todas las cosas contra mí, toda la tecnología contra este webinario. Así que de verdad muchísimas gracias por participar hoy, gracias a Enclave por convocarlo en su momento y por no convocarlo hoy. Y como os dije en la última diapositiva, pues tenéis tanto mi dirección, el blog que tengo bastante desatendido, pero sobre DL, que quiero ahora empezar a introducir técnicas de juegos y demás, que es en lo que estoy trabajando más. Tenéis también la dirección de contacto en clave para cualquier duda, para cualquier cuestión de libros, de organización de webinarios, de certificación. Va a salir directamente a través de la página en la que habéis participado. Y yo por mi parte daros las gracias, como he dicho, por atender, por participar, por venir, por volver a vernos los que ya habíamos coincidido en otros webinarios. Y dando por terminado esto, voy a leer por si hay alguna pregunta que no haya leído en su momento y que pueda contestar. Pero realmente quiero agradeceros. Por ejemplo, Angie Blanco dice que si conocéis todos, y yo también, Linguascope, donde hay muchísimos juegos online. Pues no, mira, Angie, te agradezco esta aportación, lo visitaré y lo miraré porque no lo conocía, ¿no? Gracias a Almosa por tus felicitaciones, a Isabel también, ¿eh? por vuestra felicitación. Gracias, muchos de vosotros, muchas de vosotras dais las gracias a Malena. Yo ya lo he dicho que gracias a ella ha podido salir hoy sin fallos técnicos el webinario. ¿Mm? Y como digo, bueno, pues espero que nos veamos pronto. Sabéis que esta tarde hay otro webinario también interesante, que los viernes de webinario que organiza Enclave, pues se proponen como un lugar donde compartir y donde poder aprender y tener entre nosotros, pues, esa experiencia que vamos transmitiendo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra escucha y espero que nos veamos pronto. ¿De acuerdo? Disfrutad todo lo que podáis ahora que se acerca la Navidad, ahora que estamos en plena vorágine del curso, pues que seáis muy felices y espero que nos veamos muy pronto. ¿Vale? Hasta luego.